Hola, mi nombre es Carol Pantoja de la Facultad de Enfermería Campus Pasto en el curso de Humanidades 2 intersemestral en la actividad evaluativa 2 respecto al informe de lectura Arte, Memoria, Ética y Estética. En cuanto a los recursos que habían en la plataforma sobre la entrevista de Ticio Escobar, nos habla que en esta entrevista Escobar nos comenta sobre su formación en derecho y cómo se convirtió en autodidacta de cultura y arte. Él también aborda la importancia del arte en los movimientos sociales y su potencial para imaginar y anticipar tiempos posibles en medio de desigualdades o crisis. En este texto también se destaca la necesidad de abrirse a otras culturas, a pensamientos y sabidurías como una forma de enriquecer el arte y la sociedad. Describe también su relación con los pueblos indígenas del Paraguay y su enfoque en el arte indígena desde una perspectiva decolonial y de derechos humanos. También se encuentran las obras de Beatriz González y Doris Salcedo. Ellas son dos reconocidas artistas colombianas y pues a través del arte, tanto González como Salcedo logran mostrar lo que ha vivido Colombia en cuanto al conflicto armado, lo que son las masacres, la destrucción de los pueblos, lo del desplazamiento, porque ellas impactan profundamente y muestran como lo que ha experimentado las personas, como los quienes han vivido la guerra de cerca. A través del arte, por ejemplo, tanto González como Salcedo transmiten esa realidad de esa destrucción de Colombia. Ahora, por ejemplo, una de las obras de González se llama Auras Anónimas. Más o menos ella en 2008 la sacó y es un espacio real que tiene que ver con la muerte, pero también con la memoria. Por ejemplo, ella tiene lo de los íconos, los cargueros, en un cementerio vacío. Y ella lo que hizo fue sellar esas bóvedas y planteó un ejercicio de memoria a pues esas tragedias de Colombia, ¿no? Como antes los cargueros llevaban gente viva o heridos y ahora pues estos cargueros lo único que llevan son muertos y los cargan de diferentes maneras, en guandos, en hamacas, en plásticos y cómo son esas maneras de cargar cadáveres, ¿no? De tan angustiosas. Y ella lo que quiere hacer es entender al espectador que esta guerra es nuestra, que nuestros muertos están siendo asesinados por su propio pueblo. Ahora, si bien Salcedo, ella toma elementos propios de la violencia, la otra artista, como las fosas comunes, para representar pues la transformación de las vidas de las familias afectadas. Ella también tiene otras obras y, por ejemplo, están las 166 piezas que simbolizan la vida y cómo prevalece a pesar de los actos violentos. Una de las obras que me pareció muy chévere de ella y que antes la había escuchado, pero no entendía su arte, por ejemplo, estas mesas, cómo ella las representa porque ellas están dispuestas en forma de laberinto, esto con el fin de mostrar esa indignación y el rechazo hacia la violencia. Además, ella recalca pues lo rústico, ¿no? De estas mesas y a la vez cómo la esperanza se ve reflejada a través de estas plantas que surgen en medio y estas plantas en su obra evidencian como ese carácter simbólico que ella quiere representar como parte de esa esperanza, por ejemplo, en el caso de las madres de los jóvenes declarados como falsos positivos y ese deseo de esas madres de limpiar el nombre de sus hijos, de tener un poco de justicia. Y pues esta obra retrata a la voz que susurra, ¿no? Esos horrores que ha vivido la violencia colombiana. Muy interesantes estas dos artistas colombianas. Ahora, al hablar de la caída de las estatuas históricas, pues se destaca que este es un fenómeno que no solamente ha ocurrido aquí en Colombia, sino a nivel mundial
y que están siendo derribadas muchas estatuas de personajes históricos. Entonces, pues este fenómeno son como consideraciones de las manifestaciones, que son una forma de expresar el descontento y cuestionar ese legado de ciertos personajes, pero también algunos argumentan que pues no se puede cuestionar a todos los personajes históricos porque eso pues también puede ser problema para un debate muy amplio porque no puedes borrar totalmente la historia y nadie es perfecto. Si bien hay muchas personas que tienen sus cuestiones o sus personalidades cuestionables, pero pues tampoco se puede arraigar del todo la historia. Ahora, esto que está pasando en Colombia, pues Colombia no es ajeno a eso. Aquí también han habido derribo de estatuas históricas, como lo que sucedió en Popayán, en el departamento del Cauca, donde se tumbó la estatua de Sebastián de Belalcázar y esa estatua hasta el momento no ha sido puesta nuevamente porque ellos lo que hicieron los indígenas fue que este acto de derribo de las estatuas lo consideraron como una manifestación de iconoclasia, que es un término que jamás había escuchado y hace referencia a ese rechazo o destrucción de imágenes o símbolos que representan cierta ideología o régimen. Y para ellos Sebastián de Belalcázar fue un opresor que prácticamente exterminó a los indígenas del Cauca. Ahora, ampliando un poco más lo que es el concepto de iconoclasia, pues tiene que ver con esas diversas motivaciones que llevan a que ese legado de personajes históricos esté asociado con la opresión, la violencia, la injusticia. Pero sin embargo, este tipo de acciones también genera controversia, genera debate, porque hay quienes consideran que es importante preservar el patrimonio cultural, la memoria histórica, incluso de personajes que resultan un tanto polémicos. En cuanto al concepto de iconodulia, se refiere como a esa adoración, ¿no? de imágenes y está como más enfocado a lo religioso, ¿no? A la veneración de imágenes y todo eso. Y respecto al poder de influencia que tienen algunas imágenes en las personas, podemos encontrar que esas manifestaciones de iconoclasia, donde esas imágenes que representan el poder establecido se convierten en ese blanco de destrucción y de rechazo. Por ejemplo, esas acciones reflejan la voluntad de desmantelar esos símbolos de opresión, de descontento. Hay algunos daños de esas estatuas se enfocan en el rostro, en los ojos o en desfigurar la cara de ese monumento y en algunos casos la decapitación de ese monumento o el derribo total pues, de la escultura. Y en cuanto al texto de Néstor García, y él habla sobre el arte y el patrimonio, cómo tienen que estar estrechamente relacionados, ya que pues ambos son formas de expresión de cultura y que pues reflejan la historia, la identidad y los valores de una sociedad. Ahora, por ejemplo, en mi departamento, en Nariño, el Carnaval de Blancos y Negros ha sido declarado como Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Esta festividad se celebra aquí en Pasto, en la capital, y es reconocida por esa riqueza cultural y esa importancia histórica en el país. Y este texto lo que busca es que uno entienda la profundidad de la cultura visual y la comprensión de ese patrimonio cultural. Y pues para concluir, todos estos artistas que se presentaron como recursos, pues son interesantes, ¿no? Por ejemplo, como, como para Escobar cuestionar esa perspectiva de colonial porque él desafía esa estructura de poder y conocimiento impuestos por el colonialismo y él lo que trata de dar es como que se valore esas voces marginadas, silenciadas. Me pareció muy interesante cómo plantea este señor
que se revalore ese tipo de arte. Y pues sin lugar a dudas, las artistas colombianas, ¿no? Salcedo y González, como ellas dan a conocer. Y cabe recalcar que González también tiene parte de su obra en el Museo de la Memoria, que eso salió en una ley de víctimas y en donde ella expone su arte, eh, pero también como parte, ellos lo hacen como esa parte de reparación un poco hacia las víctimas para que se dé a conocer que aquí en Colombia eso pasó y que exista una memoria para que no haya una repetición de la historia. Y me parece interesante cómo estas artistas lo abordan. Eh, y en cuanto al derribo de estatuas, pues me pareció novedoso porque no entendía por qué están tumbando las estatuas a nivel mundial, no solamente era aquí, y no sabía si era que había algo más. Ahora entiendo que sí existe un concepto como la iconoclasia, la iconodulia, y esa es la razón por la que están sucediendo estas cosas. Y para finalizar, pues obviamente lo del patrimonio inmaterial, porque yo no entendía por qué Pasto apenas hasta hace poco, más o menos desde el 2007-2009, fue reconocida por la UNESCO, antes no, y como si el carnaval es de hace muchos años y por qué hay otros carnavales que no han entrado a formar parte de la UNESCO y por qué es importante, ¿no? Uno dice, sí, bueno, Pasto es reconocido por la UNESCO, el carnaval, por la cultura, pero ¿qué tiene que ver? Entonces me pareció interesante porque la UNESCO lo que trata es de promover y además dar a conocer, porque ya no solamente es el carnaval, se escucha en Colombia, sino que este carnaval se escucha a nivel internacional, porque esa es la función de la UNESCO, que se preserve esa cultura. Bueno, no siendo más, muchas gracias, hasta luego.